revelado, el increíble test de un millonario disfrazado de pobre que destrozó a su hijo Alberto, un ingeniero de 30 años, camina apresurado por las calles de Guadalajara, donde los churros recién hechos llenan el aire de un aroma dulce y nostálgico. En su mente resuena la imagen de su padre, don Ernesto, un hombre que comenzó desde abajo y se construyó una fortuna con sudor y esfuerzo. Pero, a pesar de su talento, Alberto siente que su carrera está estancada, atrapado entre la sombra de su padre y el deseo desesperado de ascender en un mundo que parece no reconocerlo. La presión de ser el hijo de don Ernesto pesa como una losa sobre sus hombros, y el eco de las enseñanzas de su padre sobre el éxito y la honestidad se transforma en un murmullo lejano. Hoy, Alberto ha recibido una oferta que podría cambiarlo todo, un puesto en una prestigiosa firma de ingeniería. Su corazón late con fuerza. Finalmente podría demostrar su valía, salir del molde y dejar de ser solo una extensión de su padre. Sin embargo, la euforia se convierte rápidamente en ansiedad. Ante él se presenta un dilema moral. Para conseguir que su ascenso sea efectivo, tendría que pisotear a un colega, un joven brillante con un futuro prometedor, pero atrapado en un drama familiar que lo hace muy vulnerable. Los susurros de sus superiores en la oficina resuenan en su mente. Los negocios son negocios. ¿Y si traiciona a ese chico? ¿Acaso todo lo que ha aprendido de su padre era una pérdida de tiempo? Los días se transforman en una agonía silenciosa, un tira y afloja en su pecho. Imágenes de su padre, sonriendo con orgullo, se cruzan con la avidez de una vida llena de reconocimiento y éxito. Con cada paso que da hacia el ascenso, el recuerdo de las palabras de don Ernesto se vuelve más punzante. El verdadero éxito no tiene que ver con el dinero, sino con el respeto. Y aún así, las tentaciones de la ambición abrazan su mente. ¿Es el respeto un lujo que ya no puede permitirse? La voz de su padre es solo un eco en el ruido del deseo. Mientras se prepara para dar un golpe bajo a su colega, su teléfono vibra. La llamada proviene del joven que tiene su futuro en sus manos. El chico, cargado de sueños y ansias, busca un consejo, una guía. Sus palabras perforan el velo de la ambición de Alberto, mostrándole lo que realmente está en juego. Alberto siente como su estómago se revuelca. Prepárate para enfrentar lo que has estado evitando. Esta es su oportunidad de enfrentarse a su verdad. Nadie lo entenderá, nadie va a reconocer lo que valgo si no hago esto, se dice a sí mismo, mientras el peso de la decisión se vuelve casi insoportable. El dilema se intensifica, un camino lleno de luces brillantes, y otro de sombras y dignidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Alberto llega a casa, donde su padre lo espera con una cena caliente, un festín de sabores humildes que invaden el aire en el pequeño hogar. Sin embargo, el ambiente está tenso, cargado de un silencio que grita decepción. Don Ernesto es un hombre de palabras calculadas, pero su mirada delata lo que no se dice. ¿Lo apoya o lo ha dejado ir sin remedio? Alberto siente su pecho apretar mientras el orgullo choca con la verdad de lo que ha decidido. La mesa parece convertirse en un tribunal donde sus decisiones son juzgadas, y cada bocado sabe a culpa y ambición desmedida. Te he visto cambiar, hijo, dice don Ernesto con una mezcla de amabilidad y dolor. Ese instante es como un puñetazo a la cara. Alberto, atrapado entre el amor incondicional de su padre y el deseo cegador de alcanzar el éxito por cualquier medio, siente que el mundo se desmorona a su alrededor. La noche se vuelve una búsqueda frenética por respuestas que no tiene. ¿Qué valor tiene conseguir lo que desea si lo logra a costa de otros? ¿Vale más el dinero y el reconocimiento que el respeto? El tiempo se detiene, dejando a Alberto en un mar de dudas que consume cada rincón de su ser. La madrugada llega como una sombra alargada, envolviendo a Alberto en la penumbra de su incertidumbre. Arropado por sus pensamientos, decide dar un paseo en busca de claridad. Sin embargo, el bullicio de sus emociones asalta cada rincón de su mente.
Da vuelta por las calles de su ciudad, donde los ecos de risas y conversaciones de la noche anterior se entrelazan con la dulzura de los churros que se han convertido en su consuelo. Pero, hoy, incluso ese aroma familiar no trae alivio. Mientras camina, cada paso se siente cargado de peso. Su mente lo lleva de regreso, a momentos de su infancia, donde miraba a su padre trabajar incansablemente, generando no solo un imperio, sino valores que lo hicieron grande. El respeto y la honestidad son tus mayores riquezas, solía decir don Ernesto. Pero ahora, esas palabras atraviesan su mente como un cuchillo, en conflicto con su ambición. La oferta de empleo continúa rondando en su cabeza como un mantra. Imagina cómo sería su vida una vez aceptada, una oficina luminosa, un título que llevaría con orgullo, la posibilidad de salir del hijo de don Ernesto para convertirse en un hombre de su propio nombre. Pero, ¿a qué precio? El espectro de su colega lo persigue, ese joven que sostiene las esperanzas de su familia, quien, sin saberlo, representa la última conexión que alberga su humanidad. En ese momento, Alberto se detiene frente a un parque donde una pareja de ancianos camina tomados de la mano. La imagen lo atrapa, plena conexión, amor sincero, ambos profundamente respetados en su comunidad. De repente, se siente pequeño y frágil, como si todo lo que había construido fuera solo un castillo de arena a merced de la marea. ¿Qué pasaría si decidiera no aceptar la oferta? ¿Sería considerado un fracasado por no haber valido más? Abre su teléfono y revisa el mensaje de su colega en busca de respuestas que lo reconforten. El joven había agradecido el apoyo que él le brindó, aunque la malicia de la ambición sigue ampollando su conciencia. Te admiro, decía el texto. Pero esa admiración tiene un sabor agrio, como una traición en potencia. Cada letra resuena, abriendo una herida que se niega a sanar. El día avanza y, en una reunión postergada, Alberto se encuentra frente a su superior, quien menciona su ambición de escalar y el potencial que tiene la firma. Este mundo no perdona a los débiles, dice con un aire de desafío. Posteriormente, el jefe ilustra cómo un simple empujón a otro puede señalar el camino hacia el poder. Alberto siente que las puertas de la inmoralidad se abren lentamente ante él, invitándolo a cruzar el umbral. La lucha interna se intensifica. Decide tomar una decisiva pausa y, aislado en su oficina, respira hondo, cerrando los ojos. Lejos de los gritos maternos del ego y la inseguridad, imagina su futuro al margen de la competencia desleal. Un futuro donde pueda preservar su esencia e integridad. Pero la voz de su superior inicia una batalla en su interior, tentándolo con la promesa de avance y reconocimiento. Podrá salir de esa sombra y reclamar su propio espacio, o quedará atrapado en el juego del poder. Mientras su mente cena y recena sus ideas, surge un punto culminante. El momento de la verdad se avecina. Resuelto a encontrar su camino, debe tomar una decisión que determine no solo su futuro profesional, sino su propia identidad. En medio del vaivén de sus pensamientos, un nuevo mensaje llega a su teléfono. Por favor, necesito hablar contigo sobre algo importante. Alberto siente que su corazón se acelera de nuevo. Esa simple línea lo lleva al borde, iluminando el camino sin saber lo que vendrá. ¿Qué pasará en esa conversación que podría cambiar su vida para siempre? La incertidumbre lo envuelve, el momento de actuar se acerca. El teléfono vibró en su mano, sacándolo de su trance. Alberto miró la pantalla, ansioso ante el nombre que aparecía, Mario, su colega. La angustia que lo rodeaba se hizo más palpable, como si un manto oscuro se hubiera deslizado a su alrededor. Acceder a esa conversación significaba enfrentarse a lo que había evitado durante días. Sin más dilaciones, tocó el mensaje, preparado para recibir el aluvión de palabras que lo desestabilizarían aún más. ¿Podemos vernos en el café de la esquina en una hora? La simple petición lo hizo cuestionar la naturaleza del encuentro. ¿Qué podría ser tan determinante en este momento? Sus pensamientos giraban como un torbellino. Se preguntaba si Mario había descubierto sus vacilaciones, si lo vería como un traidor. O incluso, si le iba a pedir algún tipo de consejo que lo obligara a elegir nuevamente entre su ética y la ambición que lo devoraba. Mientras trataba de concentrarse, su mente vagó a los momentos en que había admirado a Mario, esa chispa de entusiasmo y determinación que a menudo contrastaba con su propia confusión. El joven era todo lo que él sentía que no podía ser, seguro, decidido, en busca del éxito sin remordimientos. Esa búsqueda lo había llevado a la cima rápidamente.
Alberto sabía que esa carrera arrasadora podía convertirse en una carga, una ambición voraz que consume todo a su paso. Sin embargo, no podía evitar desear esa misma seguridad. El tiempo se pasó rápidamente, y cuando Alberto llegó al café, el aroma del café recién hecho le llegó como un recordatorio de lo simple que puede ser el placer. Se sentó en una mesa apartada. El lugar, usualmente bullicioso, le parecía un mundo distante. Observaba a las personas pasar, inmiscuidas en sus vidas, ajenas a su tormento interno. Cada una de ellas había tomado decisiones, alguna vez había enfrentado un dilema, y, sin embargo, continuaban con sus rutinas. Mario llegó puntual, con una sonrisa segura y un aire relajado. Era el tipo de persona que inspiraba confianza. Alberto, en contraste, se sintió como un niño expuesto, desnudo ante la mirada perspicaz de su colega. «Gracias por venir», comenzó Mario. La sinceridad en sus ojos parecía un reflejo de la honestidad que Alberto deseaba poder emular, pero que sentía tan distante. Sin más dilación, Mario preguntó, «¿Te has decidido sobre la oferta? Sabes cuánto te admiro y creo que tienes un potencial increíble». Las palabras resonaron en la mente de Alberto, pero esa admiración lo envolvió en la incomodidad de su dilema. ¿Esa admiración aplastaría la posibilidad de una conversación genuina? Sin quererlo, se sintió presionado a justificar su ambivalencia. «No lo sé, Mario», respondió, la voz casi un susurro. «Tengo dudas. Debería ser un gran paso, pero hay tantas cosas en juego. Todo lo que he aprendido de mi padre, los principios que debe uno mantener. Esos principios son importantes, pero no siempre son el camino hacia el éxito», interrumpió Mario. «Este mundo que conocemos puede ser cruel, y a veces, es necesario sacrificar algo para conseguir lo que realmente deseas. No hay garantías, pero si no lo intentas, lo lamento, pero probablemente perderás». Las palabras de Mario lo taladraron, generando otra batalla en su interior, el dilema entre el suceso y la integridad. Quizás su colega lo estaba leyendo correctamente, aunque su opinión chocaba con todo lo que había aprendido de su padre. El ruido del café se desvaneció en su mente y todo quedó reducido a esa conversación. Justo cuando comenzaba a formular una respuesta, el sonido del teléfono de Mario interrumpió su hilo de pensamiento. Él se apresuró a mirar la pantalla y su expresión cambió. Alberto sintió que la atmósfera se volvía densa, como si acabar de ver la posibilidad de una verdad oculta. «Lo siento, necesito responder esto. Parece urgente», dijo Mario antes de levantarse para alejarse. Alberto se quedó allí, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. Esto podría ser la clave de todo lo que había estado sopesando. ¿Qué había descubierto Mario que lo llevó a esta urgencia? Reflexionó sobre el significado de lo que había dado por sentado. En ese instante, comprendió que la conversación podría no solo cambiar su futuro profesional, sino también brindarle una revelación que alteraría su identidad. El ambiente se sintió enrarecido mientras un nuevo mensaje emergía en su propio teléfono, indicando que tanto él como Mario estaban a un paso de desvelar algo crítico. La pantalla iluminó una frase que lo hizo retroceder: «Tienes que saber la verdad sobre la empresa. Es más grave de lo que imaginas». ¿Qué verdad enfrentaría ahora? La seguridad que había conocido estaba a punto de despegarse. El repiqueteo de su corazón resonaba en sus oídos mientras la pantalla de su teléfono parpadeaba, resaltando la urgencia del mensaje. Alberto sintió que la sala y los sonidos se desvanecían a su alrededor, y solo existía él y el mensaje que lo desafiaba a tomar una decisión. La revelación prometía sacudir las bases de su realidad profesional. ¿Cómo debía reaccionar ante una verdad que podía cambiarlo todo? Atrapado en sus pensamientos, recordó las conversaciones que había tenido con su padre. Vitalidad, compromiso, ética, eran valores que siempre había considerado sagrados. Sin embargo, se preguntaba si en su búsqueda de la integridad había perdido de vista su propia ambición. La tentación de mirar más allá de la ética, a lo que realmente deseaba, pulsaba como un tambor en su mente. Mario regresó, su rostro había perdido momentáneamente la seguridad habitual. «Lo siento por esa interrupción», dijo, intentando esconder el rastro de ansiedad que había dejado la llamada. «Estábamos hablando de decisiones, y hay algo que creo que necesitas escuchar». Alberto sintió que se desataba una tormenta. Los ojos de Mario reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. ¿Qué secreto escondía?
La posibilidad de que la verdad implicara un mundo de caos lo aterrorizaba. Decidió no quedárselo para sí mismo. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es esa verdad que parece tan urgente? Mario se tomó un momento, buscando la manera de proyectar la información sin causar pánico. No todo en la empresa es lo que parece. Hay decisiones siendo tomadas en la alta dirección que podrían comprometer no solo nuestro futuro, sino todo lo que hemos construido. Y te necesito en esto, Alberto. La vulnerabilidad de Mario le dio un atisbo de claridad. Si había algo que Alberto podía hacer, era evaluar la situación con un enfoque claro y extraordinario. Dime más, demandó, ya sintiendo el peso de su propia responsabilidad en la situación. No podía seguir siendo un espectador pasivo. A medida que Mario detallaba, la imagen se iba tornando más desoladora. Prácticas poco éticas, manipulaciones en contratos, y decisiones que priorizaban el beneficio a corto plazo sobre la integridad. Cada palabra que pronunciaba su colega resonaba en su mente como un eco de sus propias dudas. Toda ambición que había esperado alcanzar ahora parecía tener un precio. Alberto sintió que las piernas se le aflojaban. Una mezcla de miedo e indignación invadía su ser. ¿Cómo podría haber estado tan ciego antes? En su búsqueda de aprobación, se había permitido ignorar las señales, pero una parte de él se resistía a claudicar. Y de nuevo, lo abrumaba la opción de ceder ante la tentación del éxito a expensas de sus valores. Mira, entiendo que puedas sentirte confundido, dijo Mario, reconociendo el estado emocional de su amigo. Pero si no actuamos, podríamos perderlo todo. Esto va más allá de nosotros. Es nuestra carrera, nuestra reputación. Alberto cerró los ojos y respiró hondo. La decisión que tenía frente a él era monumental. ¿Defendería lo que sabía que era correcto? ¿Se alzaría en defensa de su ética a riesgo de perder oportunidades que cambiarían su vida? Algo dentro de él se despertó, una chispa de determinación que había estado dormida, y una claridad comenzó a aparecer en medio de la niebla de dudas. ¿Y si otros compañeros se unen a nosotros?, preguntó, mientras la estrategia iba tomando forma en su mente. Esta batalla no la podemos luchar solos. Mario sonrió, la urgencia de su visión compartida iluminando el rostro. Eso es, Alberto. Juntos podemos hacer una diferencia. Pero primero, debes decidir de qué lado quieres estar. Alberto sintió la electricidad correr por sus venas. Este era su momento de renacer, de definirse más allá de lo que había sido. ¿Se atrevería a cruzar porque era lo correcto, aunque le costara caro? La puerta de su identidad profesional se abría, y a medida que se giraba hacia Mario, una pregunta inquietante formó parte de su mente. ¿Pero qué pasará si esa verdad inevitable destruye lo que más valoro? La tensión aumentaba, y el futuro parecía un abismo lleno de posibilidades. Mientras reflexionaba, recibió otra notificación, un mensaje del mismo número. La curiosidad y el temor se entrelazaban en una espiral que lo mantenía cautivo. ¿Qué más podría estar por revelarse? Alberto no pudo resistir la tentación de abrir el mensaje. Sus dedos temblaban mientras la pantalla se iluminaba con el contenido. Un nuevo nivel de revelación estaba a punto de estallar, como una bomba de tiempo esperando a ser activada. Las palabras angustiantes parecían bailar ante sus ojos, y cada letra lo empujaba hacia una introspección forzada. El texto, breve, contenía una advertencia sobre alguien en la organización que estaba al tanto de las acciones corruptas. Esta crisis se puede volver pública en cualquier momento. Necesitas actuar rápido. Las letras se desdibujaban ante la agitación creciente en su interior. ¿Por qué había esperado tanto para enfrentarse a la verdad? Con la adrenalina fluyendo por su sistema, decidió que ya no podía esperar más. Un resquicio de nerviosismo se convirtió en determinación. Tenía que reunir a sus colegas, a los más cercanos, a quienes confiaba. Necesitaba formar un frente sólido. Pero al mismo tiempo, una inquietante duda lo asaltó. ¿Sería suficiente? Dando un giro inesperado, se sintió arrastrado a una lucha interna, como si el peso de las decisiones que había tomado hasta ese momento estuvieran al borde de un precipicio. La ambición por alcanzar una posición más alta en la empresa se había agazapado detrás de su deseo de mantener la ética, y ahora rebelarse con fuerza aplastante. Se dio cuenta de que había dejado que su anhelo de éxito oscureciera su juicio. «Esto realmente vale la pena», murmuró, en voz baja.
La idea de proseguir con lo que había comenzado a gestar se veía frágil a la luz de su propia confusión moral. La traición que sentía hacia sí mismo lo paralizaba, pero al mismo tiempo, esa confusión le revelaba algo vital: podía decidir quién quería ser. Era un concepto asombroso, lleno de posibilidades, y aún más aterrador. Decidido a actuar, Alberto se acercó a su correo electrónico y comenzó a redactar un mensaje a sus compañeros más cercanos. Pero antes de presionar enviar, se detuvo. Tenía que clarificar su propio pensamiento y posicionar sus intenciones de forma tangible. La voz de su padre resonó en su mente, un eco de reminder sobre la responsabilidad inherente a sus decisiones. Lo que hagas hoy define tu mañana, se recordó a sí mismo. El dilema en el que estaba inmerso no solo era profesional sino también personal. Se preguntó en voz alta: ¿usaré esta crisis como un trampolín para avanzar, o aprovecharé esta oportunidad para subirme al pedestal que odio en lugar de hacer lo correcto? No había más tiempo para vacilar. Con un golpe de valentía, comenzó a escribir su mensaje. La resolución de su pensamiento se afianzaba con cada palabra que elegía. Su visión emergía clara y contundente. No solo se trataba de actuar contra la corrupción, sino también de demostrar a sí mismo que podía ser un líder íntegro en medio de la tormenta. En el fondo, sabía que ese era el verdadero coste del éxito: estar dispuesto a sacrificarse por principios propios. Mientras pulsaba el botón de enviar, sintió una mezcla de miedo y liberación. Ya no podía volver atrás. El camino hacia el cambio empezaba a desenrollarse para él. Pero con ello también llegó una nueva pregunta que comenzó a inquietarlo: ¿estaré listo para enfrentar lo que podría desatarse como consecuencia de esto? La certeza de que las repercusiones serían más graves de lo que había anticipado comenzaba a pesar en su conciencia. Su teléfono vibró nuevamente. La ansiedad lo empujó a mirar la pantalla. El nuevo mensaje provenía de alguien mayor dentro de la empresa, un antiguo mentor al que siempre había admirado. Las palabras de aquel correo tendrían el poder de cambiar el rumbo de todo lo que había comenzado a edificar. Alberto, necesitamos hablar, hay algo que tú no sabes. Ese era el verdadero desafío. ¿Estaba preparado para enfrentar la verdad en su totalidad, o se convertiría en víctima de sus propias decisiones? El futuro se tornaba cada vez más incierto, y la espiral de la transformación personal iniciaba su descenso. La vida, tal como la conocía, ya no sería la misma. Las horas siguientes se convirtieron en una mezcla de ansiedad y reflexión para Alberto. La interacción con su mentor lo había dejado inquieto. ¿Qué podría revelarle que no pudiera anticipar? La promesa de una verdad oculta se convirtió en su único punto de enfoque. Sabía que necesitaba prepararse mentalmente para la conversación, pero la incertidumbre lo envolvía como una niebla densa. ¿Qué he hecho? ¿Qué pasará ahora?, repetía, mientras sus pensamientos se entrelazaban con sus decisiones. Había enviado el mensaje a sus colegas, pero la realidad de sus elecciones aún no lo había golpeado de lleno. Lo que había comenzado como una declaración de principios se estaba transformando en una travesía hacia lo desconocido. Esa noche, Alberto tomó una decisión inesperada. Sintiéndose impulsado a aclarar su mente, fue a un lugar familiar, un viejo café de la ciudad donde solía ir con su padre. Era un refugio donde podía sentarse con un café humeante y dejar que las palabras fluyeran. Al entrar, el aroma del café recién hecho lo abrazó, pero en lugar de consuelo encontró solo más preguntas. Mientras observaba a los demás clientes, su mente giraba en torno a los dilemas éticos que lo asediaban. Las voces de sus colegas resonaban en su cabeza. Algunos apoyaban decididamente nuestra nueva dirección en la empresa, y otros, no podía evitar pensarlo, eran cómplices en la corrupción que él ahora cuestionaba. Esa colaboración silenciosa, esas miradas que decían más que las palabras, lo atormentaban. La imagen de su padre, recordándole la importancia de la integridad, apareció vívida y dolorosa. Alberto había querido brillar a su manera, superar sus expectativas, pero ser una sombra de lo que podría ser por unos cuantos logros vacíos no era la vida que deseaba. Si es así, ¿quién supo de esto y no actuó?, pensó, y ese pensamiento se solidificó como una lanza en su interior. Cada vez estaba más convencido de que este dilema personal no solo radicaba en aceptar la corrupción o confrontarla. Se trataba de descubrir su propio liderazgo, su propia voz en un mundo que muchas veces prefería el silencio. Alberto sacó un cuaderno de su mochila y comenzó a escribir.
Estaba decidido a esbozar su visión de lo que significaba ser un líder. Escribirlo lo ayudaba a darle sentido a su confusión. Sus palabras comenzaron a fluir, y en cada línea encontró más claridad en su propósito. Cualesquiera que fueran las consecuencias de sus decisiones, sabía que sería un líder comprometido, uno dispuesto a confrontar incluso a aquellos a quienes admiraba. Mientras la noche avanzaba y las luces del café parpadeaban, su teléfono vibró nuevamente. Era un nuevo mensaje. Con una mezcla de esperanza y trepidación, lo abrió. Era su mentor, indicando que estaban casi listos para reunirse. La tensión que había estado acumulando encontró salida en una oleada de determinación. Ya no podía dar marcha atrás, necesitaba prepararse para lo que se le venía. Alberto, este encuentro será decisivo. Prepárate para lo que descubrirás, decía el mensaje, y esas palabras lo retaron de una manera que nunca había experimentado. Esto ya no era solo un dilema ético por resolver, era la oportunidad de redefinir su vida. El momento de la verdad iba a llegar, y debía estar listo para enfrentar no solo los secretos de su mentor, sino también los de su propia ambición. Era el momento de tomar una decisión crucial. ¿Se convertiría en un líder que ilumina la oscuridad con la verdad, o permanecería en la sombra del miedo? La respuesta se acercaba y con ella una pregunta que resonó en su interior. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar por la verdad? Alberto respiró hondo antes de entrar en la oficina de su mentor, un espacio que alguna vez había considerado un refugio de sabiduría y ahora se presentaba como el umbral a una nueva realidad. La anticipación ardía dentro de él, pero también lo hacía la duda. Cada paso que daba se sentía como una elección deliberada hacia un futuro que no podía prever. ¿Sería este el momento crucial que cambiaría el rumbo de su vida profesional y personal? La puerta se abrió ante él, y su mentor lo recibió con una sonrisa que no lograba ocultar un trasfondo de seriedad. Tras un saludo cordial, Alberto se sentó, acompañado por una incomodidad palpable que lo obligó a centrar su pensamiento. Mientras el mentor comenzaba a hablar sobre el estado actual de la empresa, Alberto luchaba por conectar las palabras con sus implicaciones éticas. Las cifras y los logros que el mentor describía parecían brillar ante él, pero era difícil ignorar las sombras de la corrupción y la complicidad que los rodeaba. Los argumentos de su mentor, aunque plausibles, resonaban como ecos en una caverna vacía. Alberto se sintió atrapado entre dos mundos, el del éxito superficial y el de la verdad desgarradora. Cada frase que escuchaba lo llevaba a pensar en la imagen de su padre, su constante búsqueda de la integridad en un mundo que a menudo se regía por la conveniencia. Podría permitir que toda esa experiencia y enseñanza se desvaneciera ante una ambición momentánea. Fue entonces que, a medida que su mentor continuaba exponiendo su visión, Alberto sintió una chispa de despejo en su interior. La rabia, el miedo y la determinación empezaron a tomar forma. Era el momento de interrumpir el ciclo de complacencia y miedo. Con una voz que temblaba de nerviosismo, pero también de decisión, Alberto planteó su cuestionamiento sobre las decisiones recientes de la empresa. Las palabras se desataron, y la sala se llenó de una tensión palpable. A veces las decisiones que parecen las más rentables pueden tener un costo moral que no podemos permitirnos, dijo, notando cómo la expresión de su mentor se tornaba como una mezcla de sorpresa e incomodidad. Hablar su verdad provocó algo dentro de él, sus inseguridades comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una sensación de empoderamiento renovado. La conversación fue un juego de ajedrez, con preguntas que permanecían en el aire, desafiando la postura autoritaria de su mentor. Cada reto impulsaba a Alberto a profundizar más en su visión de liderar desde la autenticidad y la ética. Poco a poco, se fue despojando de su miedo y empezó a ver su capacidad de influir, de cambiar las percepciones. Este era, sin duda, el comienzo de una transformación. Mientras la sesión se acercaba a su fin, el mentor, aunque algo contrariado, reconoció el valor en la perspectiva de Alberto. Tienes potencias que aún no has explorado. Pero recuerda, el liderazgo no siempre es el camino fácil, advirtió. Sin embargo, esas palabras no sonaron como una advertencia, sino como un desafío que palpitaba en su pecho. Alberto entendió que aceptarse a sí mismo como líder implicaba también risas y sacrificios personales. Al salir de la oficina, una nueva pregunta lo consumía. ¿Estaba verdaderamente preparado para lo que venía? Sabía que enfrentarse a la corrupción no solo podría costarle amistades, sino incluso su posición. Sin embargo, en lugar de temor, una mezcla de entusiasmo y expectación lo llenó.
Había puesto en la balanza la integridad y sus aspiraciones, y ahora pesaba más lo primero. La puerta del ascensor se cerró detrás de él, y frente a su reflejo en las puertas metálicas, un rostro nuevo lo miraba de vuelta. Un rostro decidido, listo para emprender un nuevo rumbo. La jornada apenas comenzaba, pero estaba decidido a trazar su propia senda. Una alerta vibró en su teléfono, un nuevo mensaje de su mentor aparecía. Alberto, tenemos que hablar de lo que has propuesto. Creo que hemos tocado algo importante. La inquietud volvió a surgir en su pecho, pero esta vez estaba acompañado de una chispa de esperanza. ¿Qué implicaciones tendría esta nueva conversación? Alberto salió de la oficina con la mente agitada, su corazón palpitaba a un ritmo que le era casi desconocido. Cada paso que daba a través del pasillo era una mezcla de certeza y temor. La conversación que había mantenido con su mentor había sido un punto de inflexión, pero también había abierto la puerta a innumerables interrogantes que lo acechaban. ¿Qué decisiones tomaría para alinear sus acciones con sus nuevos principios? En su escritorio, los documentos esperaban pacientemente, un recordatorio del trabajo que debía realizar. Tomó asiento, sin embargo, ahora no podía concentrarse en las cifras. Su mente divagaba hacia la respuesta de su mentor. No era una simple aprobación, sino una invitación a explorar un camino sin retorno. Se dio cuenta de que había encendido un fuego en su interior que lo impulsaba a cuestionar, a desafiar el status quo. Lo que antes había sido comodidad se convirtió en una prisión. Con determinación, comenzó a revisar los informes de la empresa. Buscó patrones, decisiones cuestionables y cualquier indicio de prácticas que pudiera contradecir sus principios éticos. En ese proceso, Alberto encontró un informe que lo hizo detenerse. Un esquema de financiamiento que beneficiaba a ciertos clientes mientras perjudicaba a otros, un ecosistema de favoritismo que podría socavar no solo su futuro, sino el de muchos otros. La idea de confrontar esos aspectos corruptos se apoderó de él. ¿Cómo podría permanecer en silencio ante tal injusticia? La sola posibilidad lo llenó de adrenalina. De pronto, en lugar de sentirse atrapado, comenzó a vislumbrar la figura del líder que quería ser, uno que no solo buscaba reconocimiento, sino respeto. En ese instante, la autocompasión que había sentido por su situación se convirtió en una necesidad de acción. Era momento de actuar. Alberto sabía que compartir sus hallazgos requeriría un enfoque meticuloso. Tenía que involucrar a otros colegas, personas con las que había establecido confianza y que compartían sus valores. Decidido, convocó a una reunión informal en un café cercano. Esperaba que aquellos que asistieran no solo fueran receptivos, sino también valientes. Mientras esperaba, repasó lo que diría. Cada palabra debía reflejar su compromiso con la ética. Había que sembrar la idea de que el verdadero éxito no solo era medible en números, sino en la integridad de los mismos. Los rostros familiares comenzaron a llegar. Al principio, el ambiente era de curiosidad, pero rápidamente la conversación se transformó en un intercambio de ideas. Cada colega compartía anécdotas sobre momentos en que se sintieron comprometidos a actuar de manera ética, evidenciando una realidad compartida. A medida que hablaban, Alberto sentía cómo crecía una comunidad de pensamiento crítico. Entonces, uno de ellos, Marta, interrumpió. ¿Qué pasaría si tomamos la iniciativa de informar sobre estas prácticas? Quizás podríamos generar un cambio, o al menos llevar nuestra voz a donde se necesita. Este sencillo planteamiento detonó una intensa discusión sobre la posibilidad de actuar. Cuando la reunión concluyó, Alberto sentía que el ambiente estaba preparado para la acción. Habían alimentado el deseo de lucha contra la corrupción, transformando la ansiedad en energía colectiva. Sin embargo, una nueva pregunta brotó: ¿sería suficiente? Sabía que el camino hacia el cambio no sería fácil, y que enfrentar no solo su entorno de trabajo, sino posiblemente a su mentor, traería consecuencias personales. Al regresar a su oficina, se encontró escribiendo un borrador de un documento que podía enviar a la dirección, estableciendo oficialmente su preocupación sobre las prácticas discutidas. Sin embargo, una sombra de duda se cernía sobre su mente. ¿Estaría traicionando a su mentor si elevaba estas inquietudes por encima de la lealtad personal? En el momento en que hizo el primer clic para enviar, su teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de su mentor: espero que estés preparado, porque la conversación que tuvimos solo fue el comienzo de algo mayor. La inquietud regresó, pero también la adrenalina.
¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Y qué repercusiones tendría esa decisión en su futuro? El camino para ser un verdadero líder había comenzado, y ahora más que nunca sabía que cada acción podría tener un impacto significativo. El eco de la voz de Marta resonaba en su mente y, con cada latido, Alberto sintió que avanzaba hacia algo que apenas empezaba a descifrar. Su desafío ahora era claro: metería la mano en la rueda, desafiando un sistema, o tomaría el camino seguro, pero vacío. Los próximos pasos podrían cambiar no solo su carrera, sino su vida para siempre. Alberto miró la pantalla de su ordenador, el cursor parpadeando como un corazón ansioso. El documento que había redactado estaba lleno de observaciones valiosas, pero tras cada palabra se ocultaban temores profundos. Su diálogo interno giraba en torno a una constante lucha entre la ética y la lealtad. ¿Era este el paso que lo definiría como líder o un error que marcaría su carrera para siempre? Con la presión acumulándose, decidió alejarse de la pantalla. Caminó a la sala de descanso de la oficina, buscando despejar su mente. Mientras se servía una taza de café, sus ojos se fijaron en un grupo de compañeros entretenidos en una charla banal. Eran personas con las que había compartido risas y dificultades, pero en ese momento, se sentía distante, como un barco que se aleja de la costa. En su mente, el impulso por compartir sus hallazgos crecía. Sin embargo, le aterraba la idea de que podrían desacreditarlo o, peor aún, cuestionar su integridad. Alberto reflexionó sobre su mentor. Hormigón en el desierto, le había dicho, refiriéndose a aquellos que eran inquebrantables en su búsqueda del éxito. Pero, ahora, el significado de sus palabras retumbaba en su cabeza. Ser inquebrantable no significaba sacrificar lo que creía correcto. Sin embargo, la angustia lo consumía al enfrentarse a la dualidad de querer elevar su voz mientras comprendía que hacerlo podía desencadenar un caos en su vida. Regresó a su escritorio y, tras un largo suspiro, decidió hablar primero con su colega más cercano, Daniel. Era una persona reflexiva, que siempre había mostrado una inclinación hacia la justicia. Alberto se sentó a su lado y, con voz queda, le compartió sus hallazgos. Daniel lo escuchó atentamente, sus cejas fruncidas a medida que el relato avanzaba. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que esto cambie algo? ¿O solo nos arriesgaríamos?, preguntó Daniel, su voz teñida de preocupación. Las dudas que Alberto había tratado de olvidar resurgieron. La lucha interna entre la moralidad y el miedo a las consecuencias se tornaba cada vez más real. No lo sé. Pero si hay algo de verdad en lo que hemos descubierto, ignorarlo sería aún más irresponsable, respondió Alberto, sintiendo el fervor de su convicción. Con el primer diálogo dado, un nuevo tipo de resolución comenzó a florecer en su pecho. Cada vez que compartía su perspectiva, sentía menos temor por el que dirán y más un impulso de acción. Decidió que debía crear un plan de acción que no solo describiera la corrupción, sino que también ofreciera soluciones prácticas. Se sentó de nuevo frente a su ordenador, esta vez con determinación renovada. Esbozó estrategias que se enfocaban en la transparencia y en la mejora de los procedimientos, en lugar de simplemente demandar cambios que pudieran ser ignorados. Cada palabra parecía aproximarles al objetivo final, generar un camino hacia una cultura laboral más ética. A medida que el documento cobraba forma, el sudor se evaporó de su frente y la tensión comenzó a disiparse. Por primera vez, Alberto vio más allá del dilema, vislumbró un futuro donde él no solo sería un líder, sino un pionero de un cambio necesario. Al finalizar la noche, envió el documento de forma anónima a un espacio de comunicación interno de la empresa. Sabía que tenía que ser estratégico y que el camino hacia el cambio podría abrirle nuevas puertas, y también heridas. No obstante, su corazón se encogió en anticipación. La siguiente reacción no solo arrastraría consigo la posibilidad de justicia, sino que también cargaba la incertidumbre de lo que vendría. ¿Sería este el catalizador que lo enfrentaría de nuevo con su mentor, o lo llevaría a una confrontación que cambiaría su vida para siempre? Mientras estos pensamientos se arremolinaban en su mente, sonó su teléfono. Un nuevo mensaje de su mentor apareció. Estamos ante tiempos turbulentos, Alberto. Quiero que sepas que la verdad siempre sale a la luz. Nos reuniremos pronto para hablar. El eco de sus palabras resonó en el pecho de Alberto, abriendo un abismo de posibilidades dentro de él. El momento de la verdad estaba más cerca de lo que pensaba, y cada decisión lo acercaba a una nueva realidad, cargada de riesgo y potencial.
¿Había iniciado un camino que lo llevaría a la cima o había sembrado la semilla de su propia caída? La marea del destino comenzaba a girar, y su papel en la historia aún estaba por definirse. La última semana había sido un torbellino de emociones para Alberto. La verdad de la corrupción en su empresa había salido a la luz, pero no sin consecuencias. Sus compañeros lo miraban con una mezcla de admiración y miedo, y su mentor había convocado a una reunión urgente para abordar las revelaciones que él mismo había destapado. La presión aumentaba, pero, por primera vez, Alberto se sentía como dueño de su destino. Cada día, al despertar, recordaba las palabras de su padre, don Ernesto: el verdadero éxito se mide por el respeto que se gana, no por el dinero que se acumula. Este mantra resonaba con más fuerza que nunca. Alberto había tomado una decisión firme: nunca más permitiría que sus ambiciones eclipsaran lo que significaba ser un hombre íntegro. En la reunión con su mentor, el ambiente era tenso. Alberto se sentó al borde de la silla, sintiendo el peso del momento en sus hombros. Don Ernesto había trabajado toda su vida para construir un legado basado en principios sagrados. Ahora era su turno de honrar ese legado. Las palabras de su mentor fueron como una tormenta. Alberto, hemos tenido que lidiar con lo que has expuesto. Tienes que entender que el poder a menudo exige sacrificios. No te equivocas, pero debes preguntarte si estás dispuesto a perderlo todo por una causa. La mente de Alberto bullía. ¿Perderlo todo? Esa idea le encajaba como un guante. Pero, en este momento de crisis, había descubierto una fuerza dentro de él que no sabía que poseía. Con la voz firme, se levantó y tomó la palabra. No estoy aquí para traicionar ni para quedarme en silencio. Lo que he visto no es solo una mancha en nuestra empresa, es un reflejo de las decisiones que hemos tomado como individuos. No estoy dispuesto a ignorar lo que es correcto por miedo ni a escalar a costa de otros. El aire se crispó y, aunque podía ver la sorpresa en los rostros de sus colegas, sintió que estaba reclamando su identidad. Había llegado a un punto de inflexión. Era su momento de establecerse como un líder auténtico, no solo por lo que podría lograr, sino por el ejemplo que podía dar. Don Ernesto siempre había dicho que los verdaderos hombres son aquellos que se levantan por los demás. En ese instante, Alberto fue consciente de que su camino hacia la cima no debía incluir el pisotear a nadie. La integridad, aunque podía ser un camino más difícil, era el único que él estaba dispuesto a seguir. La conversación se encaminó hacia cómo podrían abordar los problemas que habían surgido. Alberto propuso formar un grupo de trabajo para ofrecer soluciones que promovieran un cambio interno. No podemos escondernos detrás de la cultura tóxica que nos ha rodeado. Debemos ser pioneros de un nuevo paradigma que priorice la ética y la transparencia, dijo. Y a medida que la reunión avanzaba, notó cómo sus colegas empezaban a posarse de su lado. Tras semanas de sufrimiento interno, había finalmente encontrado su voz. La identidad que había estado buscando se estaba consolidando, fusionando sus aspiraciones profesionales con su herencia familiar. Con el tiempo, Alberto se volvió un referente de liderazgo. La empresa comenzó a transformar su cultura, presentando auditorías éticas y formando talleres sobre integridad profesional. La gente empezaba a hablar de él no solo como el hijo de don Ernesto, sino como el hombre que había cambiado el rumbo de su empresa, el ingeniero que se negó a sacrificar sus valores. Su relación con su padre también se renovó. Cuando don Ernesto escuchó sobre los cambios positivos impulsados por su hijo, su mirada de orgullo lo llenó de satisfacción. En una cena en la casa familiar, mientras compartían comida y risas, don Ernesto le dijo: «Has demostrado ser un hombre de verdad, Alberto. Estoy orgulloso de ti. Has construido algo más valioso que una carrera, has cultivado confianza y respeto». Alberto sonrió, sintiendo que cada paso en su viaje había valido la pena. La lucha interna había sido intensa, pero al final, la claridad y el propósito emergieron de la confusión. No solo había formado su propio camino, sino que había aprendido que el respeto es la verdadera medida del éxito. Era un nuevo comienzo, un hito significativo en su vida profesional y personal. Al salir de cena, se sintió como un hombre renovado, consciente de que sus decisiones pueden moldear su futuro y que, en última instancia, el respeto, la ética y la dignidad son derechos inalienables que se deben buscar en cada aspecto de la vida. Ahora, es tu turno. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos.
Comenten sus reacciones y teorías sobre este impacto transformador. Y, sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.